Muy bien, entonces estamos con la parte de la lógica y sus principios. Y vamos a tener una lectura inicial. Dice la chimenea. Supongamos que dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Eso es fácil, el de la cara sucia, respondió el estudiante. Incorrecto, dijo el maestro, el de la cara limpia. Veamos. El de la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara también está limpia. De la cara limpia mira al de la cara sucia y piensa que su cara está sucia. Así que él se lava la cara, o sea que prácticamente es algo prácticamente en que miramos a una persona que está sucia la cara, ¿verdad? Y puede ser que yo haya bajado con la cara limpia, pero yo pienso que también la mía está sucia, ¿verdad? Pero el otro es viceversa, ¿verdad? No pensé en eso, admitió el joven. Deme otra oportunidad. Volvamos a empezar. Dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Recién hemos respondido a aquel con la cara limpia. No, ambos se lavan la cara. Aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara está limpia también. Pero el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también lo está. Entonces se lava. Cuando el de la cara sucia ve que el de la limpia lava su cara, él también se lava. Por lo tanto, ambos lavan su cara. Así sigue el estudiante intentando acertar a la pregunta, pero no hay modo. Por fin el maestro le explica. ¿Cómo es posible que dos hombres que bajan por la misma chimenea, uno salga con la cara sucia y el otro con la cara limpia? ¿No ve que la pregunta es tonta? Y si intenta contestar preguntas tontas, su respuesta será tonta. Así que aprenda algo más de lógica. Entonces, aquí le daba una lección prácticamente al estudiante, el maestro, ¿verdad? Por ejemplo, dos personas que bajan por una chimenea. Ustedes se pueden imaginar una chimenea está llena de hollín, ¿verdad? Cuando hablo de hollín es todo lo negro que genera, por ejemplo, la quema de leña, ¿verdad? Entonces usted pasa su mano y se mancha prácticamente de hollín, ¿verdad? Entonces no puede ser, ¿verdad? Que, por ejemplo, dos personas que bajan por una chimenea, uno baje con la cara limpia y el otro con la cara sucia. Pero, como estamos en la parte de la lógica, pueden haber ciertas alternativas que pueden, pues, llegar a la parte lógica de por qué uno sale con la cara limpia y el otro no. Por eso es que aquí se nos da. Ahora piense, ¿cómo es que puede ocurrir que dos hombres que bajen por la misma chimenea, uno salga con la cara limpia y el otro con la cara sucia? Hay muchas formas, por ejemplo, hay capuchas para taparse el rostro y evitar mancharse. Escriba usted un modo en el cual pueda ocurrir eso y así demostrar que la pregunta no era tan tonta. Entonces, ustedes me van a trabajar ahí esa parte, esa pregunta o esa resolución de esta lectura. Aquí está el foro, ahorita se los voy a habilitar. Para que usted me dé su propio punto de vista. Para que usted me dé una respuesta lógica de cómo es que uno baja con la cara sucia y el otro no. O sea, ¿qué podría haber utilizado para no bajar prácticamente con la cara sucia? Ya aparece ahí el foro habilitado. Foro sobre la chimenea, ¿verdad? Solo que aquí tenemos sobre, pues aquí. Muy bien, ya aparece ahí entonces. Trabajemos ahí entonces en el foro y luego vamos a dar nuestro propio punto de vista, a ver qué colocamos ahí, ¿verdad? Vamos trabajando entonces en el foro que ya está habilitado ahí en filosofía, por favor. Y luego regresamos con la siguiente parte. A ver, Elena, ¿cuál podría ser la razón? Solo vamos a ver aquí. Y la otra fue de que posiblemente el que bajó con la cara limpia utilizó algún tipo de careta mientras estaba ahí y el que bajó con la cara sucia no la quiso utilizar. Muy
bien, excelente, ¿verdad? Entonces ahí nos da una explicación, ¿verdad? Por ejemplo, una careta, ¿verdad? Puede ser algo lógico, ¿verdad? A ver, Carla, compártanos prácticamente su comentario ahí. Me pareció bastante interesante ese también, ¿verdad? A ver, Carla. Pues yo pienso, profe, que yo pienso que tal vez el primero que bajó de la chimenea se lavó la cara antes de que el otro bajara. Bien, podría ser, ¿verdad? Imagínense que hubiera un tipo de chorro o lavamanos ahí cerca y se lavó antes la cara, pues es que el otro tenía la cara limpia. Pues podría ser entre la parte de la lógica, ¿verdad? Podría hacerse, ¿verdad? Vamos a ver a Adriana. Vamos a ver a Adriana, su comentario de Adriana. Que Adriana tiene un poco de problemas ahí con la conexión. A ver, Heidi. Vamos, Heidi. Vamos a ver ahí, Heidi. Su comentario, por favor. Creo que tenemos problemas ahí en micrófono. Rodrigo, si me escucha, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. A ver, compártanos, Rodrigo, su comentario. Tiene tres Pues comentarios ahí. mi manera de pensar es que la primera persona que salió con la cara limpia fue porque trabajó más que la otra. Entonces él vio, tengo mi cara súper sucia, me voy a lavar la cara. Y la otra persona que trabajó menos no le importó tanto y él pensaría que se le iba a lavar más tarde. Y la otra respuesta es que uno llevaba protección más que la otra persona. Otra de las cosas que no colocaron ahí que yo pienso podría darse, ¿verdad? Puede ser que el otro, el que pasó primero, pasó limpiando prácticamente con su cara y su cuerpo prácticamente todo el hollín, ¿verdad? Y por eso es que el otro no venía sucio, ¿verdad? Podría darse, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Vamos a ver ahí Shirley. Shirley, miremos su comentario. Bueno, lo que yo pienso es de que la persona que salió sucia fue que no tuvo cuidado al toparse en la orilla de la chimenea y fue donde se manchó con las cenizas. Muy bien, puede ser que alguien tuvo cuidado, ¿verdad? Al bajar, por ejemplo, va con cuidado, ¿verdad? Y no se manchó la cara, porque ahí solo dice que era la cara la que tenía prácticamente uno manchado y la otra no, pero no especifica realmente si las manos o el cuerpo, ¿verdad? Solo dice que es la cara, ¿verdad? Puede ser que bajó así cuidadosamente con las manos, ¿verdad? Y por eso es que en algún momento, pues no sucedió nada por eso, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahí, vamos a ver quiénes más ya terminaron. Muy bien, a ver, Kimberly. Compártanos ahí, Kimberly. Eh, lo que yo pienso es de que tal vez, o sea, el lugar no estaba así como tan sucio y el que tenía la cara sucia fue el que más trabajó. Entonces, al momento de hacer lo que estaba haciendo, tal vez se tocó la cara y el otro tal vez era o su ayudante o acompañante, entonces no se puede decir que no estuvo en contacto mucho con eso y entonces solo se ensució en el momento que estuvo trabajando. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces es como lo decíamos, ¿verdad? Puede ser que el otro pues haya trabajado más, ¿verdad? Y el otro menos. Muy bien, a ver, Edson. Compártanos ahí, Edson. Profe, profe, Diga, adelante, si lo escucho. yo lo que pensaba es que uno pasó limpiando la chimenea y por eso estaba sucio y el otro, como ya no estaba sucia la chimenea, ya no se manchó. Muy bien, sí, ya lo había puesto usted aquí, ¿verdad? Esto es bueno, ¿verdad? Entonces, Sí, ahí, profe. ahí pensamos prácticamente igual, ¿verdad? Que ya había colocado lo que hoy ha dicho, ¿verdad? Pero lo había colocado antes, eso es bueno.
¿verdad? Entonces sí hubo alguien que lo colocó, porque aquí lo estaba viendo. Muy bien, a ver, Jonathan. Excelente ahí, Edson. A ver, Jonathan. Pues, profe, yo creo que uno fue el que trabajó más, hizo prácticamente todo, y el otro medio como que trabajó, por eso Bien. uno se ensució más que el otro. Uno se ensució más que el otro. Eso puede pasar, ¿verdad? Muy bien, excelente, ¿verdad? A ver, Ludwig, ¿podemos prender el micrófono? A ver, Ludwig. ¿No, Ludwig? A ver, Génesis, ¿sí podemos prender el micrófono? A ver, Génesis, compártanos ahí su opinión, por favor. Si tiene micrófono, ¿verdad? Fernanda, ¿tenemos micrófono? Muy bien, entonces saqué, dejémoslo aquí. Fernanda, ¿sí tiene micrófono? Muy bien. Profe, A ver, Ludwig. Ahí sí, Ludwig. ¿se escucha? Muy bien, dejámoslo así, Fernanda. Sí, adelante, Ludwig. Podemos darle dos contextos a a la historia. La forma y el literal. Por ejemplo, podemos referir o sea, tomemos el contexto de que estos dos son ladrones. Uno podría ser el arrepentido y el otro podría ser el que sí quiere hacer el acto de vandalismo. O sea, miremos, ya que también este tema entra en parte de psicología. Y limpieza de la cara limpia, ya que él tiene todavía pureza en su alma y no quiere hacer nada de este tipo de obras. Ya en cambio, el ladrón de malas intenciones, el de la no tiene el pensamiento de arrepentimiento. Bien, Ludwig, ahí tenemos problema de audio, creo yo, lo último. Bueno, aquí, Ludwig, espérame, lo voy a leer aquí, dice, uno de los dos podría ser el hecho de que la cara sucia fue el primero en entrar, ya que pasó limpiando la chimenea con su ropa y después el otro entró con la cara limpia, ¿verdad? Que era lo que usted decía ahí, ¿verdad? Ya tomando lo último. Ajá. Porfa. Muy bien. Excelente ahí, Ludwig. Adriana, ¿sí podemos compartir su comentario? No sé si tenemos micrófono, Adriana. Creo que tenemos problemas ahí de conexión con Adriana. Bueno, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Vamos entonces a lo siguiente, porque aquí entramos ya en materia con esta parte de la parte de la lógica. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí entonces la lógica, dice. La palabra lógica viene de logos, que como ya sabemos significa razón, y también ley y palabra. La lógica, por tanto, es la rama de la filosofía que estudia las leyes que ordenan nuestro pensamiento y la forma de expresarlo en el lenguaje. Aristóteles, considerado el fundador de la lógica en el siglo IV a.C., definió la lógica como la ciencia que estudia las razonamientos correctos, y lo consideraba un instrumento al servicio de las demás ciencias. Cualquier ciencia como la física, como por ejemplo, debe de construirse con razonamientos correctos. Principios básicos de la lógica. Principio de identidad. Dice que una proporción es siempre idéntica a sí misma y además esa relación de identidad siempre es verdadera. Por ejemplo, A es igual a A. ¿Es verdad? O bien, yo soy yo. Es algo lógico, o sea, Profe, no puede ser A igual a B, ¿verdad? Tiene que ser A es igual a A. Dígame, Jonathan. si Aristóteles fue el fundador de la lógica,
Sí, es el fundador ¿Quién de le la puso el lógica. nombre? ¿Cómo? ¿Quién le puso el nombre a la lógica? Prácticamente Aristóteles, ¿verdad? Porque es prácticamente como que el que comenzó con eso, ¿verdad? Como que para decir, es algo con lo que siempre decimos, ¿verdad? Es tan lógico, ¿verdad? O sea, es tan, como le dijera yo, como tan verdadero esto que estoy observando. O sea, no puede ser otra cosa sino que esto. O sea, por eso es que Aristóteles es el fundador de esta parte. O sea, el que le coloca prácticamente lógica a lo que nosotros observamos, a lo que nosotros estamos prácticamente sintiendo, a lo que nosotros estamos manipulando, ¿verdad? Hubo, por ejemplo, me imagino que en antigüedad hubieron personas que le pusieron, por ejemplo, nombre, por ejemplo, lapicero, ¿verdad? O sea, ¿por qué no le pusieron otro nombre? ¿Verdad? Pero le colocaron lapicero y ahora, por lógica, esto es un lapicero, ¿sí o no? ¿Sí o no, Jonathan? ¿Estamos claros ahí, Jonathan? Sí, profe. ¿Sí? Pero vamos a ir aclarando en el camino para que no se me pierda ahí. Luego, principio de no contradicción. Según este principio, dos proposiciones contrarias no pueden ser verdad al mismo tiempo. Por ejemplo, no puede ser verdad que llueva y no llueva al mismo tiempo en el mismo sitio. ¿Sí? ¿Sí? En el principio de no contradicción. O sea, aquí el principio de identidad es... El de identidad es prácticamente es o no es. O es un celular o no es un celular. No es el cuarto está nuestro. ¿Sí? Y tenemos el principio de no contradicción, que es prácticamente el no puede ser verdad que llueva y no llueva al mismo tiempo en el mismo sitio. O está lloviendo o no está lloviendo, ¿verdad? O sea, ayer prácticamente pues estuvo lloviendo, o sea, no hay una contradicción. Y luego pues ya no estaba lloviendo, ¿verdad? O sea, es el principio de la contradicción. Es una parte principal, es una ley, ¿verdad? Que se da prácticamente en nuestro contexto. Y el principio del tercer excluido dice, entre dos preposiciones contrarias, una de las dos ha de ser necesariamente verdadera. Tomemos, por ejemplo, el anterior, llueve y no llueve. Una de las dos debe ser verdadera, o llueve o no llueve. Hay y no hay una tercera posibilidad. O sea, hay un tercer excluido, o sea que no puede haber una tercera probabilidad. Puede ser una de las dos, o está lloviendo o no está lloviendo, ¿verdad? O usted está aquí en la clase o no está en la clase. O sea, son dos cosas que nosotros tenemos que visualizar por ley, ¿verdad? O sea, que es lo que yo prácticamente siempre pues hablo con ustedes en la parte de la lógica. O sea, o lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? O estamos aquí presencialmente en la clase o no estamos. O sea, no puede haber una tercera opción. Solo pueden haber una de las dos. O tiene la videoconferencia ahí en su celular prendido y usted está durmiendo o está haciendo otra cosa o está poniendo atención. O sea, no pueden haber una tercera probabilidad. Solo pueden haber dos probabilidades, ¿verdad? Y como lo veíamos en la parte primera de los principios básicos de la lógica, en el principio de identidad. Yo soy, ¿verdad? O sea, no puede ser alguien más. Por ejemplo, usted es Edson, ¿verdad? Edson. Pueden haber otros Edson, pero usted es único, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, otra señorita, otra Carla, ¿verdad? Con otro nombre, pero usted es única, o sea, no hay nadie más igual a usted. Por eso es que cuando hablamos dentro de la parte de la Biblia y Dios nos creó a semejanza, ¿verdad? De Él, pero somos prácticamente diferentes, o sea, somos semejanza a Él, o sea, tenemos ojos, nariz, boca, pero cada uno tiene una propia identidad, ¿sí? Cada uno tiene una personalidad propia. Eso es lo que veíamos en la parte de psicología. O sea, no puede haber alguien diferente, o sea, usted es usted y no hay nadie más. Aún nos clonaran, aún nos hicieran una copia prácticamente igual a nosotros, usted sigue siendo usted, porque la otra persona puede que no contenga los elementos que sería, por ejemplo, espíritu y alma. Habría que clonar esa parte, ¿verdad? Dentro de la parte religiosa, pero dentro de la parte científica está siendo un sujeto exactamente igual, pero hay una diferencia siempre dentro de las personas. Por eso es que usted es una persona única, especial, y no puede haber nadie más a usted. Por eso es que es lo que hablaba aquí en la parte de la lógica, en la parte del principio de identidad, en el que somos prácticamente
únicos. Usted es usted y no hay nadie más igual a usted, ¿verdad? Es único, único en su especie, ¿verdad? No hay nadie más que se le compare a usted, ¿verdad? Y cuando hablamos de la parte de la lógica, ¿verdad? De las cosas que suceden en nuestro entorno, puede ser solo una cosa, ¿verdad? O es o no es un lapicero, ¿verdad? Entonces hay dos cosas totalmente que debemos de manejar dentro de la parte de la lógica. Dígame, Ludwig. Profe, una pregunta. Diga. Si no me la escribe Ludwig, que creo que tiene problemas ahí con el micrófono. ¿Sí? Escríbamela. Que yo creo que no se le oye muy bien ahí en el micrófono, Ludwig. Escríbamela ahí, ¿verdad? Entonces tenemos ahí prácticamente las dos opciones. Aquí podemos entrar en la parte de la hipótesis también, porque una hipótesis es prácticamente algo que podría suceder o podría no suceder. Por ejemplo, alguien me podría decir, a ver, Rodrigo, si usted tiene una ventana ahí cerca, ¿me podría usted decir cómo está el cielo? ¿Cómo está el cielo ahorita? ¿Está nublado, profe? Está nublado. ¿Nublado? ¿Usted qué cree? ¿Qué probabilidad puede haber? ¿Que llueva más tarde? ¿O ahorita? O puede ser ahorita. Esa es una hipótesis, ¿verdad? Porque estamos suponiendo algo que podría pasar. El cielo está nublado, como podría llover, como podría mañana, más tarde estar el sol así fuerte, ¿verdad? Entonces es importante que podamos prácticamente tener prácticamente esa disponibilidad, ¿verdad? De que en algún momento nosotros tengamos ese tipo de hipótesis, ¿verdad? Pero, como lo decía prácticamente dentro de la lógica, o llueve o no llueve, o sea, esa es prácticamente la parte lógica. O sea, no podemos hablar hipotéticamente en esa parte porque o está lloviendo o no está lloviendo, o hay sol o no hay sol, o sea, no pueden haber dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, era lo que yo les decía, y esa es la parte de la lógica, y ahí es donde vamos a ir viendo esta parte. Luego nos coloca ahí, dentro de la lectura, miremos aquí, leamos el fragmento de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Dice, permítame, dijo el caballero, que le cante una canción. ¿Es muy larga?, preguntó Alicia, que había tenido un día muy cargado. Es larga, dijo el caballero, pero es muy hermosa. Todo el que me la oye cantar, o bien prorrumpe en llanto, o bien ¿qué?, dijo Alicia, al ver que el caballero se había callado de repente. O bien no prorrumpe, ¿verdad? Aquí la parte de prorrumpe, ¿verdad? Es prácticamente en la parte de lo que tenemos aquí. Lo vamos a ver aquí en la parte para que ustedes lo puedan descifrar de una mejor manera. Cuando habla de prorrumpe, ¿verdad? Por ejemplo, habla de la parte puede hablar prácticamente de lo que son etimológicamente, dice aquí, vamos a ver. Nos dice prácticamente significa, dice, ¿qué significa prerrumpe, verdad? Aquí lo tenemos para que ustedes lo puedan ver de una manera más. Dice, emitir a todo volumen, sonar muy fuerte, bramar, barriar, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente dice, permítame, dijo el caballero, que le cante una canción, es muy larga. Preguntó Alicia, que había tenido un día muy cargado. Es larga, dijo el caballero, pero es muy hermosa. Todo el que me la oye cantar, o bien prerrumpe, ¿verdad? Que es prácticamente emite a todo volumen, o sea que repite al sonar de él, en llanto, o bien ¿qué?, dijo Alicia al ver al caballero que se había callado de repente, o bien no prerrumpe, o bien no la canta, por ejemplo, o bien no la canta a todo volumen, ¿verdad? Entonces ahí la podemos descifrar bien.
Entonces, aquí dice, explique el principio del tercer excluido, según el texto de Lewis Carroll. El tercer excluido dice que entre las dos preposiciones contrarias, una de las dos ha de ser necesariamente verdadera. Tenemos por el ejemplo, llueve o no llueve, una de las dos debe ser verdadera. O llueve o no llueve, o no hay una tercera posibilidad. O sea que aquí tiene que haber una posibilidad. O canta o no canta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? Entonces ahí vamos a colocarlo en la parte del foro, en el foro 2, ¿verdad? En el tercer excluido, que es donde debemos prácticamente colocar nuestro comentario. Entonces aquí nos da, solo quiero ver aquí, si no lo habilito, sí, ahí está. Muy bien, entonces, aquí dice, permítame, dijo el caballero, que le cante una canción. Es muy larga, pregunta Alicia, que había tenido un día muy cargado. Es larga, dijo el caballero, pero es muy hermosa. Todo el que me la oye cantar, o bien prorrumpe en llanto, o bien ¿qué? Dijo Alicia, al ver que el caballero se había callado de repente, o bien no prorrumpe, o sea, o bien no prácticamente, no eleva prácticamente el volumen de la voz cantando al ritmo de él, ¿sí? Entonces, van a explicar ustedes, explique el principio del tercer excluido según el texto de Lewis Carroll. O sea, me va a explicar aquí qué fue lo que hizo prácticamente el caballero, o cantó o no cantó, o qué fue lo que pasó ahí con Alicia, ¿verdad? Porque aquí nos habla del tercer excluido. Entre dos preposiciones contrarias, una de las dos debe ser necesariamente verdadera. Tenemos, por ejemplo, el anterior, llueve o no llueve. Una de las dos debe ser verdadera, o llueve o no llueve, no hay una tercera posibilidad. O sea que aquí no hay una tercera posibilidad. O cantó o no cantó. ¿Qué piensan ustedes que hizo Alicia en ese punto? Trabajemos ahí y luego vamos a ver los comentarios de cada uno de ahí. Bienvenido ahí, Douglas. No sé si ahí hicimos la primera actividad, Douglas. Buenos días, profe. Entré como a las 9:20. ¿Sí escuchó lo de la chimenea? No. No, vaya. Mire pues, en la primera actividad hay un foro. Y aquí prácticamente está le voy a enseñar el PDF. El PDF, aquí hay una lectura de la chimenea. Aquí habla un maestro a sus estudiantes de que dos personas bajaron por una chimenea. Uno bajó con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Quién fue el que se limpió prácticamente o quién fue el que se lavó la cara? ¿Verdad? Y todos dicen que el de la cara sucia, pero en realidad fue el de la cara limpia, ¿verdad? Porque uno vio al otro y el otro pensó que también la tenía sucia, ¿verdad? Y así sucesivamente siguen hablando con respecto a esa parte. Pero por fin el maestro, como le dijo, dice, ¿cómo es posible que dos hombres bajen de la misma chimenea y uno salga con la cara sucia y el otro con la cara limpia? ¿No ve que la pregunta es tonta? Y si intenta contestar preguntas tontas, su respuesta será tonta. Así que aprenda algo más de lógica. Cuando habla de esto es de que, por ejemplo, si dos personas bajan en una chimenea sucia, ninguno de los dos podría bajar con la cara limpia, ¿verdad? Porque se recuerda que en una chimenea hay hollín, pero pueden haber otras opciones lógicas para que uno de las dos personas baje, por ejemplo, con la cara limpia. Entonces ahí en el foro anterior, ahí Douglas, aparece un foro arriba, dice, ahora piense cómo es que puede ocurrir que dos hombres que bajen por la misma chimenea, uno salga con la cara limpia y el otro con la cara sucia. Hay muchas formas, por ejemplo, hay capuchas para taparse el rostro y evitar mancharse. Escriba usted un modo del cual pueda ocurrir eso, así demostrar que la pregunta no era tan tonta, ¿verdad? Entonces usted puede colocar ahí qué otra forma podría haber para que uno de los dos baje con la cara limpia. ¿Estamos claros ahí, Douglas? Sí, profe. Vaya, y luego vamos a responder lo del tercer excluido. Eso sí lo entendió, ¿verdad? Está un poco complicado, pero ahí lo que tenemos que visualizar es de que si el músico o esta persona que le iba a cantar a Alicia cantó o no cantó. ¿Y qué podría haber hecho Alicia? ¿Se quedó a escuchar ahí al músico o se fue a su casa a descansar? ¿Verdad? Usted dé su propio punto de vista en esa parte. Vamos trabajando entonces ahí, por favor. Va, profe, ahorita va a empezar. Muy bien. Muy bien. Vámonos entonces
con Santo Tomás de Aquino y la escolástica. Dice, paso a paso hemos llegado a la Edad Media. En esa época, entre otros, muchos filósofos, destacó Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, fraile de la Orden de los Dominicos, que se dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación. Intentó hacer la síntesis entre razón y la fe, basándose en los textos de Aristóteles. La escolástica, razón y fe. La corriente filosófica que intentó conjugar fe y razón se llamó escolástica y la podemos definir como movimiento filosófico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Según Santo Tomás de Aquino, el origen de nuestro conocimiento está en nuestra experiencia, en todo aquello que podemos conocer con nuestros sentidos. Por lo tanto, la filosofía ha de construirse desde los sentidos y la experiencia hacia la razón y el conocimiento de las cosas inmateriales como el bien, la de la virtud y Dios. La fe cristiana puede aportar nociones de Dios transportando las fronteras de la razón, puesto que fe es creer en aquello que no se ve. Son los elementos añadidos por la fe a la razón humana, que no anulan la razón, sino que la orientan. Por ejemplo, en la teoría del Big Bang, la física demuestra la creación del universo, permitiendo de un primer núcleo de materia, pero no puede demostrar cómo aparece ese primer núcleo. La fe indica que Dios creó al mundo de la nada, aunque podemos pensar que de la nada, nada se puede crear. Sin embargo, la fe nos dice que sí fue, por lo tanto, la razón y la fe no tienen por qué entrar en conflicto, ambas pueden complementar. Entonces aquí habla prácticamente de la razón y habla prácticamente de la fe. Santo Tomás de Aquino era un personaje sumamente cristiano, pero que también trabajó conforme a lo que Aristóteles ya había tenido o lo que ya prácticamente había investigado, ¿verdad? Porque Aristóteles es el máximo exponente en la parte de la razón, pero Santo Tomás de Aquino era en la parte de la fe. Entonces podemos prácticamente complementar. Por eso es que dice que la razón y prácticamente la fe no pueden entrar en conflicto, porque se pueden prácticamente complementar. Por ejemplo, ya hablaba del Big Bang. El Big Bang, ustedes saben que fue una explosión de masas, ¿verdad? Y pues en el universo se fueron varias masas y eso fue lo que crearon las galaxias y prácticamente los mundos, el sistema solar que actualmente conocemos, ¿verdad? Bueno, que nos han dicho, porque no lo conocemos en sí a cierto, porque nunca hemos salido prácticamente de la atmósfera para saber si realmente así es, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos en la parte de la teoría, ¿sí? Pero dice que también de eso, que además de eso, de esa explosión, tuvo que haber un detonante. Entonces ahí es donde falla prácticamente la razón. Y la fe dice, ¿verdad? Que Dios creó los cielos y la tierra porque todo estaba desordenado. Y Dios prácticamente hizo un orden. Pero si entramos en conflicto con esas dos cosas, entonces no llegamos a ningún punto. Lo que se debe hacer es que se debe de complementar esas dos ideas. Puede ser que sí, el estallido sí hubo, puede ser que sí puede haber habido un Big Bang, pero ese Big Bang lo pudo ver prácticamente provocado Dios, ¿verdad? Para poder prácticamente colocar los mundos en los diferentes puntos. Y entonces ya vino un ordenamiento, ¿verdad? Donde Dios prácticamente colocó, ¿verdad? La luz, la noche, los animales y todo lo demás, ¿verdad? Entonces pueden entrar en una forma de ser como complementarios. Por eso es que la fe es importante, porque la fe lo podemos ver en otro punto como la parte donde entramos en la ley de la atracción, le dicen, ¿verdad? La ley de la atracción es tener fe y poder fijar en algo o poder prácticamente
a través de poder prácticamente sentirlo y atraerlo, eso se nos concede. Por eso es que la ley de la atracción dice que, por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, algo que tanto desea, por ejemplo, usted quiere un celular última generación, usted lo mira en el periódico, lo recorta y hasta mira el recorte del celular así prácticamente, ¿verdad? Usted tiene su celular ahí prácticamente, pero no físicamente, sino ficticiamente, y usted lo coloca ahí a la par de su cuarto, lo coloca arriba, lo coloca en los diferentes puntos, de tanto verlo, ¿sí? De tanto verlo, de tanto atraerlo, que se le concede. ¿Me entiende? Porque estamos atrayendo, por eso es la ley de la atracción. Pero si lo miramos desde el punto pues de Dios, es la parte de la fe. Si tenemos fe, se concede, ¿verdad? Pero la fe a veces es prácticamente, si lo miramos desde este punto, para alguien que no tiene fe es complicadísimo, ¿verdad? Porque entonces todo sucede totalmente mal, ¿verdad? Pero ahí entra la parte de la razón. Bueno, no sucedió por ciertas acciones, ¿sí? No se le va a conceder, por ejemplo, usted prácticamente, ahí es donde entra prácticamente la razón. ¿Y cómo vamos a razonar, verdad? Porque si usted quiere un celular, usted lo coloca aquí, lo coloca allá, como lo habíamos dicho, pues se atrae. Pero también hay un razonamiento de que eso se le va a cumplir siempre y cuando, ¿verdad? Por ejemplo, para los que van a trabajar, usted trabaja y se esfuerza, entonces se le concede, ¿verdad? Porque hay una razón ahí, porque en algún momento se va a conceder, porque usted trabajó, se esforzó y lo obtuvo. Puede ser que sus padres de familia se lo den, ¿verdad? Pero también usted tiene que trabajar en la razón para poderle dar una razón a su padre de familia para que se lo puedan comprar. ¿Me entiende? Entonces, la fe entra, pero también la razón es el complemento en este punto. Y puede ser que en otro punto esté la razón y el complemento sea la fe. O sea, se complementan al final, ¿verdad? Por eso es que la razón, por ejemplo, la fe es creer en algo que no se ve, ¿verdad? Eso es tener fe, según en la parte en lo que decía aquí Santo Tomás de Aquino, en la Biblia, y Alex Day abordaba también esa parte donde decía que fe es aquello que no se ve, pero también está lo contrario de fe, que es el miedo, el no fear, ¿verdad? En la parte donde decía son falsas expectativas de lo que también no se ve, o sea que nos ataca esa parte del miedo, ¿verdad? Y nos dice que no lo vamos a lograr, y entonces por razones ajenas esto no se logra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entrar en esta parte, en que la fe y la razón no pueden entrar en conflicto, se complementan al final, ¿verdad? Porque es como yo decía, puedo decirle a Dios, Dios dame dinero todos los días, ¿verdad? Estoy viendo ahí en mi cama todos los días, pero no me muevo, ¿verdad? No va a venir Dios y va a venir algo mágico y me va a traer dinero. No, Dios sí va a trabajar por medio de la fe, me va a dar las fuerzas, me va a dar el entendimiento, me va a dar la sabiduría para que yo pueda encontrar, por ejemplo, el dinero que yo tanto quiero. Y por razón, ¿verdad? O por lógica, si lo queremos ver desde este punto, al esforzarme a través de mi trabajo, al esforzarme diariamente, voy a obtener lo que tanto estoy deseando, ¿verdad? Entonces, como lo vemos, se complementa, ¿verdad? La lógica, la parte de la razón y la fe, ¿verdad? No pueden entrar en conflicto, ¿verdad? Ahora miremos este punto. Yo creo que ya se nos fue el tiempo ahí, eso es mi 27. Tenemos ahí entonces, miremos aquí este último punto. Yo creo que se nos va el tiempo y creo que lo vamos a dejar para otra semana. Sí, no vamos a dejar para otra semana porque sí necesito que entremos ahí. Dice, por ejemplo, el Big Bang, la física demuestra que la creación del universo partiendo de un primer núcleo de materia, pero no puede demostrar cómo apareció ese primer núcleo, ¿verdad? La fe indica que Dios creó al mundo de la nada, aunque podemos pensar de que la nada no se puede crear. Sin embargo, la fe nos dice que así fue, por lo tanto la razón y la fe no tienen que entrar en conflicto, ambas pueden complementarse, ¿verdad? Se puede complementar Dios con el Big Bang y el Big Bang con Dios, o sea, es un complemento, ¿verdad? Lo que yo les decía, ¿verdad? Que en algún momento esto puede prácticamente tener un complemento. Entonces, podemos tener fe, ¿verdad? No necesariamente cuando hablo de fe estamos hablando de una religión específica,
¿sí? Sino cada quien tiene su propia fe, tiene sus propias creencias, tiene su propia cultura, tiene sus propias tradiciones. Y entonces a través de eso que a usted le inculcaron, usted puede complementarlo entonces con la parte de lo que es la razón, ¿verdad? La razón que es prácticamente importante para poder saber el porqué de las cosas. Ya veíamos que Santo Tomás de Aquino dice que el conocimiento viene a través de las experiencias, y esas experiencias las podemos prácticamente codificar en nuestra mente a través de nuestros sentidos, a la hora de que tocamos, a la hora que escuchamos, a la hora de que pues olemos o disgustamos, estamos codificando el conocimiento, ¿verdad? Y entonces después por razón, ¿verdad? Por lógica, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que eso es eso. Por ejemplo, eso es un caldo, ¿sí? No puede ser otra cosa. Por ejemplo, esto es un salpicón, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un lapicero, o sea, no puede ser otra cosa que no sea prácticamente lo que no estamos observando. Entonces, ahí es donde prácticamente Santo Tomás de Aquino, o sea, siendo una persona muy religiosa, tiene la factibilidad y tiene aquella madurez para poder aceptar también de que no solo la fe puede ser, sino que necesita también de la razón, ¿verdad? Tiene que complementarse. Por eso es que a veces entramos en conflicto con otras religiones, ¿verdad? Porque nos centramos solo prácticamente en lo que nos inculca, pero tenemos que ver más allá, ¿verdad? De lo que en algún momento se está observando. Feliz fin de semana, chicos. Vamos a dejar hasta ahí. No queda ninguna actividad, por favor. Disfruten su fin de semana. Nos miramos, Dios primero, la próxima semana. Fernanda, Douglas, Carla, Jonathan, Heidi, Shirley, Edson, Rodrigo, Ludwig, Elena, Adriana, Génesis, Kimberly, feliz fin de semana, por favor, cuídense y un buen provecho cada uno de ustedes, por favor. Feliz día, profe. Feliz día, profe. Feliz día, chicos. Dejamos hasta ahí entonces, por favor. Feliz día.